El día de mi cumpleaños trabajé sin descanso. Al salir, mi padre me avisó que vendieron mi auto y debía cubrir la matrícula universitaria de mi hermano. Me negué. Esa noche me fui, y dejé algo que desató el caos familiar. Todavía no estoy seguro de cómo empezar esto, porque honestamente, aún me cuesta creer que sea real. Ayer fue mi cumpleaños, literalmente, y pasé todo el día trabajando, como siempre. En mi familia, la regla es ganarte tu lugar. Mi padre lo repite constantemente: si quieres algo, trabaja por ello. Así que ya estaba algo molesto por no poder tomarme un solo día libre para mí. Pero bueno, pensé que al menos volvería a casa, pediría algo de comida y me relajaría. Salí del trabajo a eso de las 7. Mientras caminaba revisando el teléfono, vi varios mensajes de mi padre. Nada inusual, suele escribirme por tonterías, como recordarme que saque la basura o que el wifi anda lento. Pero esos mensajes eran distintos. Eran largos. El primero decía algo como: vendimos tu coche. La familia va primero. Agradece que te dejamos vivir aquí. Me quedé quieto en medio del estacionamiento. Pensé que era una broma, porque tiene ese tipo de humor. Pero seguían llegando más, todos con un tono extrañamente formal. El siguiente decía: y tu hermano va a comenzar la universidad. Te toca cubrir el primer semestre. Son $5.200 esta semana. Mi coche no era gran cosa, lo había comprado usado después de años de ahorrar. Yo me encargué de todo: registro, seguro, mantenimiento. Pero el título estaba a nombre de mi padre porque, según él, el seguro salía más barato así. En ese momento acepté. Solo quería dejar de depender de otros para ir al trabajo. Le respondí de inmediato: eso no va a pasar. Y él contestó con un: entonces empaca. Estás muerto para mí. Volví a casa caminando, ya que no tenía coche. Me tomó casi una hora. Anochecía, y en todo el camino solo podía pensar: ¿de verdad hicieron eso? Entré por la puerta principal. Mi madre estaba en la cocina, lavando los platos, sin mirarme, como si estuviera en trance. Mi padre en la sala, con el televisor a todo volumen, pero sin prestarle atención. Mi hermano Alan no estaba. Me quedé parado un momento y pregunté: ¿de verdad vendieron mi coche? Mi padre ni me miró, solo dijo: la familia es lo primero. Ya eres grande, te toca colaborar. Siempre es así con él. Si me niego a algo, convierte todo en un nosotros contra mí. Alan siempre ha sido el niño ejemplar. Y mis tíos, que viven a pocas calles, son como su grupo de apoyo cuando necesita reforzar su versión de los hechos. Mi madre, finalmente, murmuró: sabes que tu hermano necesita esto. Tiene un futuro real. No seas egoísta. Como si yo no hubiera hecho nada por esta familia. Siempre estoy resolviendo cosas, arreglo los aparatos, configuro sus teléfonos, gestiono las facturas que mi padre olvida, corro con los mandados. Pero él nunca lo ve. Si no hago exactamente lo que él quiere, soy un flojo. Fui a mi cuarto y empecé a empacar. Ya sabía cómo terminaba esto. La última vez discutimos porque me negué a prestar mi laptop a Alan por un semestre. Me la devolvió rota. Y yo recibí semanas de silencio y comentarios pasivo-agresivos, siempre a través de otros. No tengo muchas cosas: ropa, algo de tecnología, y objetos sin sentido que guardo desde la secundaria. Desde mi cuarto, escuchaba a mi padre al teléfono, probablemente con mi tío, diciendo que yo estaba haciendo una escena y que no retrocedía. Llamé a un amigo, Mateo, y le pregunté si podía quedarme un tiempo. Me dijo que sí, aunque sonaba confundido. Metí todo en 2 bolsos y una mochila. No pensaba en lo que dejaba atrás, solo me movía impulsado por la rabia. Escuché a mi madre llorar en el pasillo. No me dijo nada, solo se quedó ahí mientras me veía llevarme todo. Al salir, mi padre finalmente se levantó y se paró frente a la puerta. Me dijo que si salía, no volviera, que debía estar agradecido por haberme dejado vivir ahí tanto tiempo. Ya no lo escuchaba, solo quería pasar. Me empujó, no con fuerza, pero lo suficiente para provocarme. Le devolví el empujón. Me miró como si yo fuera un desconocido. Caminé alrededor suyo y salí. Durante todo el trayecto a casa de Mateo, no dejaba de pensar: no puedo dejar esto así. Sé cuánto me necesita para las pequeñas cosas. Él habla mucho, pero no puede ni pagar una factura en línea sin que yo se lo recuerde. Yo configuré todo: sus cuentas, su banca, incluso le manejaba su negocio paralelo de vender muebles y electrónicos. Porque ni siquiera sabe usar bien las aplicaciones. Se hace pasar por víctima y me trata como un parásito, pero soy yo quien sostenía todo desde la sombra. Pensé que, si estaba muerto para él, entonces podía desaparecer de todo lo que había organizado. Nada ilegal, simplemente quitarme de los sistemas que yo mismo monté. Cambié mis contraseñas, borré mis datos de las cuentas, cerré mi participación en las plataformas donde vendíamos. Dejé una sola cosa atrás, algo pequeño, pero con todos los recibos, literal y figuradamente. Le mandé un mensaje a mi tía:
solo diciendo que ya no estaba ahí, sin detalles. Pregúntale a tu hermano, le escribí. Ella llamó a mi padre enseguida. Lo escuché gritar desde la pared del departamento. Me tumbé en el sofá de Mateo, revisando el celular, pensando si debía contarle a todos lo que pasó o dejar que el caos estalle por sí solo. Creo que en el fondo siempre supe que mi padre me despreciaba por no ser como él, por no obedecer sin cuestionar. Él solo quiere quedar bien frente a los demás. No le importa realmente ayudar. Yo siempre fui el plan B, el que resuelve. Nunca fui una persona para él. Alan es el favorito porque no se revela, y yo soy el problema porque hago preguntas. No he dormido todavía. Sigo revisando el celular, esperando el próximo mensaje. Pero no ha llegado nada. Mañana se va a armar. Dejé eso en la casa, justo donde sé que lo van a encontrar. No es mucho, pero va a desatar algo. Y esta vez, no voy a estar para apagar el fuego. Actualización. Estoy de vuelta. Y si antes creía que todo estaba mal, ahora veo que no tenía idea. No dormí casi nada en casa de Mateo. Su sofá es básicamente una tabla con una capa fina de espuma, y su gato decidió usar mi cara como almohada a las 3 de la mañana. Pero sinceramente, no me importaba. Estaba demasiado cargado de adrenalina. Mi celular no paraba de vibrar. Chats grupales encendidos. El nombre de mi tía Elena apareciendo una y otra vez. No respondí, solo esperaba a ver cuándo se darían cuenta de lo que había hecho. Lo primero que me llamó la atención fue ver a mi prima publicar en el grupo familiar de Facebook preguntando si alguien podía ayudar a su madre a conectarse al wifi. Nada grave, pero yo siempre era el que resolvía esas cosas. Siempre fui yo quien se encargó de configurarles todo. No solo en nuestra casa, también en lo de mi tía Elena y mi tío. Iba seguido, reiniciaba routers, arreglaba impresoras, instalaba plataformas de streaming para los primitos. Ahora me etiquetan en publicaciones que dicen cosas como, puede venir Kieran. Al principio me daba risa, pero luego se puso serio. Cerca del mediodía, mi madre, Laura, me llamó. Silencié la llamada. Poco después, recibí un mensaje de mi hermano Alan. Papá está que explota porque el dinero no está donde debería, escribió. No explicó nada más, pero entendí enseguida. Verás, Ramiro nunca aprendió a usar bien el celular y ni hablar de la banca online. Siempre me delegó las transferencias, el pago de cuentas, todo. Ayer, me salí de todas las cuentas compartidas. Retiré lo que me pertenecía, borré mi aplicación bancaria de su teléfono y cancelé los débitos automáticos que estaban bajo mi nombre, agua, luz, incluso el Netflix, que yo pagaba y cuyo usuario mi hermano había compartido con media familia. No toqué un solo peso que no fuera mío, por mucho que digan lo contrario. Pero ahora nada funciona. Hay facturas por vencer y papá no tiene idea de qué hacer. Supongo que este es el momento donde admito que fui su técnico gratuito, su administrador improvisado. Pero no era una petición, era una exigencia. Según él, era porque era de la vieja escuela. Pero la verdad es que era pura pereza. Siempre quiso tener el control, pero solo si alguien más hacía el trabajo. ¿Por qué me trata así? En el fondo, creo que siempre le molesté. Nunca fui obediente. Alan es más de su estilo, callado. Sigue las reglas. Yo cuestiono, me planto. Y eso para él es insolencia. Jamás me golpeó, pero me ha empujado. Golpea puertas. Grita tan fuerte que los vecinos escuchan. No le importa si avergüenza a Laura o a Alan. Para él, todo se trata de imponer su verdad. Mateo, mi amigo, pensaba que exageraba hasta que le mostré los mensajes. Cosas como, eres un parásito, nos debes todo, no durarías una semana solo. Y eso fue mientras desayunábamos unas sobras de pizza. Me llegó uno más, todo en mayúsculas. A eso de las 2, recibí una notificación extraña, una publicación en Marketplace, un anuncio de papá, pero con mi número. Lo había estado usando durante años porque detesta hablar con desconocidos. Ahora hay compradores escribiéndome sobre unos parlantes viejos. Les digo que prueben con su número. Sé que lo odiará, pero ese ya no es mi problema. También tenía acceso a la hoja de cálculo de su pequeño negocio de reventa. Contactos, entregas, inventario, todo. Simplemente eliminé mi acceso. No borré nada, pero ya no estoy conectado. Cuando se dé cuenta de que no sabe quién viene, que se pagó y que no, va a colapsar. Y será su responsabilidad. Por la tarde, Alan empezó a escribirme sin parar. Primero molesto, luego suplicando. Papá me culpa porque te fuiste y ahora no puede pagar la universidad, me dijo. Pero la cuenta no está bloqueada. Simplemente ya no es mía. Ahora le toca a él resolver. Alan intentó culparme, pero terminó confesando que ni siquiera quería ir a la universidad este año. Ramiro fue quien lo decidió por él y lo inscribió sin preguntarle. Le dije que hablara con papá, que no pensaba costearle la vida. Después me llamó Elena. Esa sí la atendí, porque si no, iba a venir directamente. Estaba furiosa. Tu padre dice que robaste a la familia, que saboteaste todo, que eres un ingrato. Le respondí que le preguntara cuántas cuentas estaban a mi nombre, cuántas horas invertí arreglando cosas,
cuántas veces me levanté en la madrugada a reiniciar el wifi para que sus amigos pudieran ver un partido. Me cortó la llamada. Esa noche, Mateo y yo salimos a comprar algo para cenar. Pasamos por mi casa. Es camino obligado. Vi la camioneta del tío en la entrada. Mala señal. Siempre ha sido el refuerzo de papá. Ahí estaban, los dos gritando frente al jardín. Mi madre sentada en el porche, brazos cruzados, mirando el celular. No lloraba. Seguramente ya no le quedaban lágrimas. De regreso en casa de Mateo, empecé a recibir mensajes de primos. Preguntaban qué había pasado, por qué me fui, porque todos estaban molestos. Respondí lo mínimo, hubo una pelea. Papá vendió mi auto. Me fui. Algunos me creyeron, otros no. Elena escribió en el chat familiar que Kieran ha decidido alejarse de nuestros valores familiares. Silencié el grupo. Sabía lo que vendría. Alan volvió a escribirme. Adivina quién no puede acceder a su cuenta de la universidad. Papá nunca anotó los datos. Como yo la creé, ahora necesitan que la restablezca. No lo hice. Le pasé el número de soporte y le deseé suerte. Me llamó egoísta, pero sé que su rabia real no es conmigo. Es con Ramiro. A la mañana siguiente, desperté con el teléfono lleno de mensajes. Papá quería hacerme sentir culpable. Que la luz está por cortarse, que no hay agua, que Alan no puede inscribirse, que Elena piensa llamar a la abuela. Tienes que volver y arreglar todo, o si no. No respondí. La mamá de Mateo llegó, vio mis bolsos en el rincón y preguntó qué pasaba. Le conté lo resumido. Solo negó con la cabeza y me dijo, la familia a veces puede ser rara. Me sirvió comida y me ofreció quedarme el tiempo que necesitara. No me siento culpable, ni un poco, todo fue legal. No tomé nada que no fuera mío. Solo me llevé lo que me pertenecía y dejé atrás lo que ellos no supieron valorar. ¿Querían tratarme como un sirviente? Ahora vivan sin el servicio. Lo último, me escribió un vecino. Apenas lo conozco. Un señor mayor que siempre pasea a su perro. Vi a tu papá afuera. Se veía mal. Escuché gritos. Espero que estés bien, chico. Si necesitas algo, avísame. No respondí, pero guardé el mensaje. Estoy esperando que encuentren lo que dejé en mi cuarto. No es nada ilegal ni escandaloso, pero lo van a odiar. Y cuando lo hagan, quiero que sepan con claridad quién causó todo este desastre. Y si llegaste hasta aquí, sí. La venganza no es solo irse, es hacer que se den cuenta de lo que perdieron por tratarte como si no valieras nada. Pronto habrá una segunda parte, si no queman la casa antes. Actualización. La verdad, no pensaba volver a contar nada tan pronto, pero las cosas se salieron de control mucho más de lo que imaginaba. Sabía que mi papá, Ramiro, era terco, pero jamás pensé que terminaría haciendo un espectáculo frente a medio vecindario. Han pasado apenas unos días desde que me fui de casa, y sinceramente pensé que solo recibiría unos cuantos mensajes furiosos antes de que todo quedara en silencio. Pero no. En lugar de eso, empezaron los grupos de WhatsApp, las llamadas de emergencia, y una avalancha de manipulaciones emocionales que ni siquiera sabía que existían. Todo comenzó cuando Mateo, mi mejor amigo, vino a buscarme con mi teléfono. Lo había dejado cargando en su cocina y me dice, hermano, responde a tu familia. Me están escribiendo por Messenger ahora también. Cuando reviso, tengo un montón de llamadas perdidas de Ramiro, 2 de mi tía Elena y una de mi tío Cail. No voy a mentir, estuve a punto de ignorarlas todas, pero terminé respondiendo una llamada de mi madre, Laura, con la esperanza de que al menos ella se comportara con algo de sentido común. Grave error. ¿Por qué nos estás haciendo esto? Empezó de inmediato. El futuro de tu hermano está en juego. Estás destrozando a la familia. Le respondí. Papá vendió mi coche. Dijo que para él yo estaba muerto. Así que me fui. Ella colgó sin decir más, pero alcancé a oír cómo azotaba una puerta antes. Un rato después, me escribe Alan, mi hermano. Raro, porque casi nunca me escribe directamente. Su mensaje decía, papá está fuera de sí, me está culpando por todo, dice que tengo que resolverlo de la cuenta universitaria o me saca de la carrera. Le pregunté, ¿en serio querías ir? Pasaron unos segundos antes de que respondiera, no mucho, pero papá dice que es una inversión. Le respondí, tú no eres una inversión, Alan, eres una persona. Me dejó en visto, y ahí me quedé, en casa de Mateo, comiendo papas pasadas mientras esperaba el próximo desastre. Cerca del mediodía me llega un mensaje directo de una conocida de la familia, alguien con quien apenas he cruzado palabras en parrilladas o cumpleaños. Tu papá está llamando a todos para pedir ayuda con la cuenta del agua. No puede acceder. ¿Está todo bien en tu casa? Le contesté. Me mudé. Ramiro se encarga ahora. Me respondió con un emoji de pulgar arriba. Más tarde vi que mi padre publicó una diatriba pública en su perfil. El típico discurso sobre cómo los jóvenes ya no respetan a la familia ni saben lo que significa sacrificarse. Mencionó a la tía Elena y al tío Cail, quienes comentaron cosas como, aquí estamos para ti, la familia es lo primero. Pero lo interesante fue que mi prima Mónica comentó, ¿y qué pasó con el auto de Kieran? Silencio total, nadie quiso responder a eso. Ya cerca de las 4 de la tarde, Mateo y yo estábamos viendo vídeos cuando escuchamos un auto frenar frente a la casa. Era el tío Cail. Llamó a la puerta y se quedó parado. Mateo abrió y él preguntó, ¿está Kieran? Necesito hablar con él. Salí, sin siquiera saludar,
comenzó. Tienes que arreglar esto. Tu padre no puede pagar las cuentas. Tu hermano está en problemas. Todos estamos intentando ayudar y tú solo piensas en ti. Le dije que no era mi responsabilidad limpiar el desastre de Ramiro, que solo me trataban como familia cuando necesitaban algo, que ya no iba a seguir soportándolo. Se enfadó, dio un paso al frente y me empujó. Mateo saltó de inmediato. Aléjate, hombre, y Kyle soltó. Eres igual a tu padre, siempre causando problemas. Le respondí. Tal vez deberías pensar en cómo tratan a los que no hacen lo que ustedes quieren. Se puso rojo, murmuró algo sobre la juventud malagradecida y se fue dando un portazo al salir. Desde ese momento, mi celular no paró de sonar. Me empezaron a escribir desde números que ni siquiera conozco. Parece que Ramiro empezó a repartir mi número. Uno de esos mensajes era de mi tía Bárbara, con quien hablo una vez cada 3 años. Decía, ¿es cierto que le robaste a tu papá? Le respondí con una foto del título del coche a su nombre y los comprobantes de pago de todas las cuentas del año. No respondió más. Y luego, de la nada, Alan llegó en bicicleta a casa de Mateo. Se notaba agotado. Entró, pidió un vaso de agua y se sentó en silencio unos 10 minutos. Luego dijo, papá le está diciendo a todos que eres un ladrón, que arruinaste nuestras vidas. Y la abuela lo está amenazando con cortarle el préstamo. Le pregunté si estaba bien. Negó con la cabeza. Estoy harto de ser el favorito si eso significa que todo es culpa mía. Dijo que deseaba poder irse. Puedes hacerlo, le dije, pero tienes que quererlo. Me dijo que no estaba seguro. Charlamos un rato, sobre cualquier cosa. Me preguntó qué iba a hacer ahora. Le dije, no voy a dejar que Ramiro me siga pisoteando. Si me querían fuera, me fui. Pero no voy a hacerlo en silencio. Más tarde recibí un mensaje de Laura. Solo ella, no en el grupo. Decía, tu padre está fuera de control. Grita a todos, golpea la mesa, amenaza con cosas. Agregó, ojalá hubieras hablado con él, pero entiendo. No le respondí. Esa noche, entré de nuevo al grupo familiar. Era un caos. El tío Kyle y la tía Elena discutiendo, Mónica diciendo que todo era injusto, la abuela asegurando que estaba decepcionada de todos. Alguien compartió una captura del post de Ramiro donde nos llama parásitos. Media familia abandonó el grupo. Y lo más extraño de todo, Alan ahora sí me habla, como si de verdad quisiera saber cómo estoy. Mi hermano Alan me contó que le dijo a Ramiro que no pensaba ir a la universidad si eso implicaba seguir destruyendo a la familia. Y Ramiro estalló. Lo empujó contra la pared y luego salió gritando al vecindario, acusándonos de ser unos desagradecidos. Alan dice que cuando Laura intentó intervenir, también la empujó sin pensarlo. Fue ahí cuando Elena rompió en llanto y el tío Kyle empezó a gritarle a Ramiro, diciéndole que había perdido la cabeza. Desde ese momento, todo se fracturó. Nadie se habla con nadie. Ramiro anda haciendo el ridículo frente a los vecinos, y Alan está pensando en irse a vivir con alguien si la situación no se calma. Le dije que podía quedarse en casa de Mateo si lo necesitaba. Mateo solo se encogió de hombros y dijo que sí, que no había problema. Por primera vez, sentí que estaba haciendo algo bien, no solo por mí, sino también por Alan. No estoy arreglando su desastre, pero tampoco pienso dejar que sigan inventando cosas sobre mí. Sé que todavía hay movimiento en la casa. Dejé un sobre en el fondo de mi viejo escritorio y sé que aún no lo han encontrado. Cuando lo hagan, todo se va a desatar en otro nivel. Y si pasa algo más, lo contaré. Aunque tengo la sensación de que esto ya va camino a su cierre definitivo. Y sí, sucedió. No voy a mentir, es raro escribir esto porque siempre pensé que las historias de venganza eran exageraciones o puro drama de internet. Pero esto fue real. Feo, sí. Y, en el fondo, era justo lo que estaba esperando. La mañana comenzó de forma normal. Me desperté en casa de Mateo otra vez. Su gato intentaba morder el cable de mi cargador, como siempre. Revisé el teléfono y no había nada importante. Un par de mensajes de mi prima Mónica preguntando si iría a la próxima reunión familiar. Obviamente no. También estaban los típicos mensajes de Ramiro intentando manipular con culpa, pero los ignoré. Lo inesperado vino después, una cadena de mensajes desquiciados de Elena, en mayúsculas, diciendo cosas como ¿cómo pudiste hacer esto? Arruinaste todo, y más por el estilo. Supuse que por fin habían encontrado el sobre que dejé. Para quien no lo sepa, antes de irme, armé una carpeta con todo, recibos, capturas de pantalla de cada cuenta que pagué, transferencias que hice por Ramiro, incluso los mensajes donde él mismo me pedía que pusiera cosas a mi nombre o que usara mi cuenta para que él pudiera aprovechar algún bono, o simplemente porque así era más fácil. También incluí una carta detallando todo lo que había gestionado y pagado, y lo que realmente quedó bajo su responsabilidad. Agregué además un resumen de sus ingresos extras, especificando cuánto entraba y cuánto se iba directo a sus cosas personales, como su colección de figuritas. Nada de eso se destinaba a las necesidades familiares. Lo dejé todo guardado en el último cajón de mi escritorio, debajo de un montón de cables y papeles viejos. Sabía que tarde o temprano alguien lo encontraría, porque Laura siempre se pone a limpiar cuando está molesta. Y sí, parece que lo encontraron. Desde la ventana de la cocina de Mateo, que da a la calle, vi cuando el camión de Kyle se estacionó frente a la casa. Al principio todo parecía tranquilo,
pero 5 minutos después se escuchaban gritos desde 3 casas de distancia. No eran gritos normales, eran de esos en los que a nadie le importa que los escuchen. La voz de Elena también se oía, entre sollozos. La vi salir de la casa, golpear la puerta mosquitera y sentarse en la escalera del porche, con la cara entre las manos. Kyle salió con el rostro rojo de furia, golpeó su camioneta con la palma abierta y luego volvió a entrar para seguir gritando. Al rato, Ramiro apareció, con el móvil en la mano, caminando de un lado al otro del porche. Hablaba con alguien, decía que todos estaban en su contra, que todo eran mentiras mías y que yo lo estaba dejando mal frente a todos. En un momento hasta le gritó a una vecina al otro lado de la calle, preguntando si me había visto, como si estuviera escondido entre los arbustos. Ella solo lo miró, encogió los hombros y siguió caminando con su perro. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Laura, cosa rara, porque casi nunca se mete en los conflictos. Me escribió: leí tu carta. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Me contó que Ramiro estaba fuera de sí, que Kyle lo estaba amenazando con alejarse de él si no se calmaba, que Elena seguía llorando en la cocina y que hasta los vecinos se estaban acercando a ver qué pasaba porque los gritos se escuchaban desde la otra cuadra. Alan también me llamó, lo que es raro porque suele escribir, no llamar. Me dijo: esto es un caos. Ramiro culpa a todos. El tío Kyle amenaza con irse, Elena está encerrada en la cocina llorando y una vecina vino a tocar la puerta por el escándalo. Tu sobre lo desató todo. Y sí, sonaba aliviado, casi agradecido. Poco después, recibí un mensaje de mi abuela. Me dijo que le habían llegado copias de los documentos y que quería hablar con Ramiro. Me reí, no respondí. Lo mejor fue lo que vino después. Ramiro intentó meterse al grupo familiar para defenderse, pero Mónica y algunos primos le exigieron pruebas. Querían ver los recibos. Querían saber a dónde había ido el dinero. Ramiro solo repetía que la familia es lo primero, pero ya nadie le creía. Incluso vi una captura del documento de la venta del auto, con su firma, no la mía, circulando por el grupo. La gente estaba empezando a atar cabos. La madre de Mateo entró a la cocina y me preguntó si quería algo del supermercado. Le dije que no, que estaba bien. Luego agregó: tu papá está armando un escándalo afuera, ¿quieres que llame a alguien? Le respondí que no, que se le pasaría. Está pidiendo a los vecinos ayuda para pagar la factura del agua, me dijo. Solo negué con la cabeza. En medio de todo eso, Alan volvió a escribirme. Me dijo que ya no aguantaba más, que se iba a quedar unos días con un amigo, que si podía llevarlo. Le contesté que sí, que me esperara en la esquina. Mateo me tiró las llaves y dijo: trae papas fritas. Y honestamente, fue lo más cercano a un gesto de apoyo que recibí en todo este tiempo. Antes de salir, me llamó Elena. Esta vez no estaba gritando. Solo sonaba agotada. Me dijo: ojalá las cosas fueran diferentes. Yo respondí: yo también lo deseo, pero no me arrepiento. Pasé en auto frente a la casa. Ramiro seguía en el porche, hablando con la vecina que siempre se quejaba de nuestros tachos de reciclaje. Ahora era él quien pedía ayuda. La camioneta de Kyle ya no estaba. Elena seguía adentro, pero la luz de la cocina estaba apagada. No me detuve. Y eso es todo. Dejé ese sobre. Lo encontraron, y ahora todos saben la verdad. Ramiro solía decir que la familia es lo primero, pero lo que realmente quería decir era que su comodidad estaba por encima de todo. Los demás solo mantenían todo funcionando por debajo. Eso se acabó. No voy a volver. Me da igual si se corta la electricidad o si tiene que llamar él mismo a la compañía de agua. Yo no soy su plan de respaldo. Y si algo aprendí, es esto: no permitas que te usen solo porque les resulta más conveniente. A veces hay que dejar que todo se rompa, para que se vea el verdadero desastre que causaron. Gracias por leer.